no sea así. El conflicto reside en que siempre existen riesgos a la hora de operar. Hay riesgos de infección, de necrosis y además se opone totalmente a la ética. Acerca del tema también se afirma que si alguien tiene un tendón algo frágil, ¿por qué no reforzarlo? Nos encontramos en los límites de los problemas éticos y del dopaje. Creo que será difícil trazar la frontera y que debe definirse correctamente. Sí, pero no vemos mal que haya gente que en la pista de atletismo o en el campo de rugby lleve una venda de tela para proteger sus rodillas, por ejemplo. En relación con esto, proponemos lo que sería una venda molecular. Si en vez de la venda que te pones para que la articulación no sufra durante el partido, te inyectas un factor de crecimiento en el tendón que lo refuerce, en ambos casos lo estás protegiendo. ¿Por qué la prevención mediante una tela es más ética que la prevención por medio de una proteína natural inyectada de forma local? Teniendo en cuenta, claro, que hemos verificado con antelación que tiene una buena inocuidad de tratamiento y que no tiene efectos secundarios que pongan en peligro tanto a la articulación como al jugador. Sí, se puede discutir, rehacer el mundo. Esto no es una tertulia. Aunque creo que de todas formas será muy difícil precisar el límite. Si todo el mundo tiene acceso a esta técnica, ya que el COI tiene como misión la universalidad y la igualdad de oportunidades, y como consecuencia todo el mundo podrá acceder a estas técnicas, creo que lo entenderemos. Nosotros trabajamos también para proteger y prevenir las posibles lesiones. La prevención de heridas mejora mediante un equipamiento adecuado, mediante un correcto entrenamiento y una movilidad, y, ¿por qué no?, refuerza el tendón. Me parece muy bien lo de reforzar las articulaciones, los tendones, los cartílagos y todo eso, pero es necesario ir más allá de este razonamiento. Se va a llegar a decir, toma esto y serás... Él jugará de medio melé en rugby, así que su brazo izquierdo tendrá que ser más fuerte que el derecho. Este va a ser portero, sobre todo va a utilizar sus rodillas, hay que reforzarle las rodillas. Se fabricarán chicos que se dedicarán únicamente a una actividad. Si de repente este chico decide tocar el violín, el hecho de tener unos cartílagos en las rodillas muy desarrollados no le va a servir de mucho e incluso puede convertirse en una discapacidad si quiere hacer otra cosa. Filadelfia. Estamos interesados en la modificación genética del músculo para tratar las patologías musculares. Esto implica introducir un gen que contiene una proteína denominada IGF-1 en el músculo. IGF-1. IGF-1 significa factor de crecimiento similar a la insulina 1. En el aumento del músculo o de la masa muscular intervienen numerosos factores de crecimiento, entre ellos se encuentra el de la IGF-1, que probablemente es el más importante. Por esta razón nos centraremos en este factor. Así que lo que hemos hecho es crear un gen sintético, un pequeño minigen que cuando entra en contacto con el músculo provoca que produzca IGF-1 durante toda la vida del animal, aunque esta sustancia solo se produce en los músculos que fueron inyectados. Terapia genética. Para introducir este gen lo encapsulamos en un virus. Este virus habrá sido modificado de forma que todos los genes que contiene normalmente un virus, para producir alguna enfermedad y para crear más virus principalmente, ya que los virus no se instalan en un organismo para causar una enfermedad, sino para reproducirse, no tendrán cabida en nuestro gen sintético inyectado con el propósito de crear IGF-1. En la primera fotografía aparecen dos músculos de un mismo ratón al que le inyectamos el virus que contiene el gen del IGF-1 en la pata derecha. Como podemos observar fácilmente, creo yo, este músculo es mucho más grande y está más abultado que el músculo de la otra pata. Así que simplemente gracias a que le hemos inyectado el virus en una pata, sus músculos son de un 25 a un 30% más grandes y más fuertes que los de la otra pata, que no ha sido inyectada. Lo más importante de nuestra teoría, y el motivo principal por el que estamos tan interesados en ella, consiste en que cuando los animales envejecen no se vuelven más débiles, conservan la fuerza durante toda su vida. Primeramente, diseccioné los músculos del ratón.
Posteriormente, le apliqué unos electrodos al músculo para poder comprobar cuánta fuerza se desprendía de ese músculo. Esto que veis en el ordenador es la fuerza de contracción y la fuerza de estiramiento, lo cual indica cuánta fuerza se produce en el músculo. El músculo del ratón inyectado con IGF produce mucha más fuerza, pese a que sea más viejo. Estar fuerte cuando eres mayor es algo que mejorará verdaderamente la calidad de vida. Es algo en lo que estamos realmente interesados. Este interés surge debido a que uno de los mayores problemas que sufre la población que vive 80 e incluso 90 años es la debilidad muscular, la cual provoca que lo pasen verdaderamente mal a la hora de moverse. Esta técnica puede beneficiar increíblemente a aquellos que practican deportes relacionados con la fuerza y la velocidad, ya que el IGF-1 no solo mantiene la fuerza de los músculos, sino que también conserva la velocidad de movimientos de los mismos. Así pues, los deportistas que practiquen el sprint y los levantadores de peso que tengan 30 años quizás tengan la oportunidad de alargar su carrera profesional si se someten a este tipo de tratamiento. Mejore su forma física de un modo espectacular. IGF-1 aumenta su escasa masa muscular. El mismo IGF-1 que se puede comprar e inyectar en la sangre es igual que el IGF-1 que produce el músculo. La diferencia principal consiste en que si el músculo lo produce de forma local, el efecto que causa es distinto al que ocurre cuando se inyecta en la sangre. En realidad el problema reside en que no podemos tener una cantidad suficiente de factor de crecimiento en la sangre como para conseguir unos niveles suficientemente altos en los músculos y realizar aquello que hemos conseguido mediante la producción de IGF-1 por parte del músculo. Aunque el verdadero problema es que si se tiene un alto nivel de IGF-1 en la sangre, otros tejidos pueden empezar a sufrir complicaciones debido a este factor de crecimiento. Además, el corazón puede aumentar de tamaño, con lo que será más propicio a contraer cáncer. Hace poco asistí a una reunión de la Asociación Mundial Antidoping. El tema principal de la reunión fue exactamente cuál era el alcance que podrían llegar a tener nuestras investigaciones sobre atletismo. También se trató el tema de cómo se podría llegar a regular esta técnica, porque lógicamente quieren parar esto antes de que empiece. Decidieron que se podría considerar como una forma de dopaje, por lo que lo prohibirá en cualquier competición que ellos tengan que regular. Actualmente están tratando de inventar alguna forma de realizar pruebas para detectar esta sustancia, aunque controlar esto no va a ser nada fácil. Le puedo decir que el año pasado nos dejaron tranquilos diciéndonos primeramente que la terapia genética no estaba todavía suficientemente preparada como para que se aplicara al campo del deporte. Además, nos comentaron que actualmente la detección de las manipulaciones genéticas no planteaba ningún problema, ya que para introducir un gen en un organismo es necesario un vehículo para transportar el gen, y hoy en día esos vehículos eran los virus. Estos virus dejan una huella que, según ellos, era fácilmente detectable. La única manera de detectar si se ha realizado este tratamiento consiste en tomar una muestra de tejido muscular. Es necesario realizar una biopsia muscular y además utilizar técnicas muy sofisticadas para llegar a encontrar el gen. Así que no será fácil, porque creo que los atletas no van a tolerar que no vamos a practicarle a alguien una biopsia después de cada evento. Con el tiempo acabarían cojeando y no serían capaces de competir más. No me puedo imaginar cómo se llevaría a cabo un control antidoping en el que se incluyeran biopsias musculares para investigar los trasplantes. Si es necesario practicar biopsias para hacer un control antidoping, creo que se actuará a la inversa. Cada vez que sale una de mis entrevistas en la televisión, en la radio, en un periódico o en una revista, me llaman cientos de personas que se ofrecen de voluntarios. Dicen que les da igual si es seguro o no, les da igual si todavía se considera experimental. Opinan que si funciona con un ratón, será bueno también para ellos. Generalmente se trata de levantadores de peso. La mayoría son levantadores de peso que quieren lograr, creo yo, ser más fuertes. Creen que así serán más competitivos. Normalmente están muy dispuestos y me suelen decir que cuando quiera se someterán a la inyección. Están dispuestos a pasarse por la consulta y a que les pongamos la inyección. Entonces, por supuesto, les comentamos que todavía es algo que se encuentra en proceso de experimentación y que no sabemos si es seguro en personas, por lo que no podemos hacerlo. Me despedirían si hiciera algo así. Realmente solo existen dos formas de fortalecer los músculos.
La primera consiste en aumentar un factor del músculo como por ejemplo el IGF-1, que es el responsable del crecimiento del músculo. Existen también factores que producen un efecto contrario. Estos últimos generalmente actúan sobre el IGF-1 ralentizando dicho crecimiento. Si consiguiéramos evitar la actuación de estos factores ralentizantes, podríamos obtener un resultado similar al del IGF-1. Actualmente conocemos esta sustancia, de hecho la descubrieron en Bélgica, donde algunas reses no poseían esta proteína denominada miostatina. Bélgica. Genética molecular. Realmente la primera descripción de lo que denominamos el carácter ancado data de principios del siglo XIX, concretamente de 1809, si mal no recuerdo. Así pues, los criadores llevaban observando desde hacía bastante tiempo que existían algunos ejemplares dentro del ganado que poseían músculos anormalmente desarrollados. Esto se produjo en Bélgica debido a razones que todavía siguen siendo algo oscuras. Los criadores lo que hacían era aumentar la frecuencia de este tipo de animales dentro de su ganado, eligiendo a los ejemplares a voleo. Además, se pusieron a cruzar entre ellos a los animales que presentaban este fenotipo y de esta forma aumentaron progresivamente la frecuencia de animales con estas características hasta conseguir la obtención de un orden de frecuencia de un 100% dentro de una raza que denominamos la raza belga, azul y blanca. Como consecuencia de estos experimentos, estos animales se consideraron de un valor económico importante, ya que, digamos, que tenían un rendimiento de carne que era netamente superior al de los otros animales. Estamos intentando simplemente comprender las razones por las que estos animales presentan esta hipertrofia muscular. Sabemos que cuando a un individuo se le concibe sin miostatina, así que no dispone del efecto que produce la miostatina, el resultado que se obtiene es una hipertrofia muscular bastante espectacular. Una de las preguntas que nos planteamos es, ¿una desactivación tardía de la miostatina que se realice, por ejemplo, después del nacimiento, implica también un aumento de la masa muscular? Aquí tenemos dos animales de la misma camada y del mismo sexo. Y aquí podemos observar a un animal al que sometimos a una desactivación de la miostatina después de nacer. Aquí a la derecha tenemos un animal convencional. Se ha producido un aumento que puede alcanzar el 100% de la masa muscular.